Nunca imaginé que 2 semanas de romance pudieran cambiar tanto mi vida. Apenas llevaba 15 días saliendo con Carlos, y ya había decidido que su hijo, Lucas, también venía incluido en el paquete. Todo empezó un sábado por la mañana. Pensé que solo vendrían a desayunar, pero al abrir la puerta me encontré con ellos arrasando mi cocina como si fueran los dueños. La sorpresa fue tal que me quedé paralizada. Intenté mantener la calma y decir algo, pero Carlos me sonrió con esa seguridad arrogante que siempre me había desconcertado. Tranquila, solo venimos a organizarnos un poco, dijo mientras Lucas corría por el salón con los zapatos embarrados. Intenté explicarle que esto era mi casa, que necesitábamos establecer reglas, pero cada palabra que decía parecía desvanecerse ante su sonrisa de superioridad y los ojos brillantes de su hijo. Empecé a sentir que había perdido el control de mi propio hogar en cuestión de minutos. Cuando finalmente reuní el valor para confrontarlos, sentí un nudo en la garganta. Carlos, esto no puede seguir así. Necesito que se vayan, por favor. Pero antes de que terminara de hablar, Lucas tropezó con un jarrón que se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Carlos se arrodilló, recogió los pedazos y en lugar de disculparse, me miró con una mezcla de desafío y complicidad con su hijo. Era como si estuvieran jugando un juego del que yo no entendía las reglas. Sentí como la paciencia se me escapaba, y mi mente empezó a buscar soluciones. Podía llamar a un amigo, a la policía, o simplemente empacar mis cosas y dejarles mi casa a ellos. Pero justo cuando me preparaba para tomar una decisión drástica, escuché algo que me heló la sangre. Lucas, con voz temblorosa, dijo algo que cambió por completo mi perspectiva. Lucas me miró con ojos grandes, casi suplicantes, y susurró: «No quiero irme, mamá dice que si nos vamos, papá va a enojarse de verdad». Mi corazón dio un vuelco. En un instante la situación que parecía solo un problema de convivencia se volvió un dilema emocional imposible. Carlos, notando mi reacción, se inclinó hacia mí y dijo con una calma inquietante: «Es complicado, pero quiero que entiendas algo, él no tiene otro lugar al que ir hoy». Sentí que el aire se volvía denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Intenté razonar, explicarle que yo no estaba preparada para asumir esa responsabilidad tan pronto, que no había planeado abrir mi hogar a nadie más que a él, pero cada argumento parecía desvanecerse frente a su presencia imponente. Lucas empezó a llorar suavemente abrazando sus piernas, y algo dentro de mí se rompió un poco. Sabía que era mi decisión, pero no estaba segura de cómo decidir sin sentirme culpable. «Carlos, no entiendo, solo te pido que nos vayamos y hablemos mañana». «Necesito pensar», dije finalmente, tratando de mantener un tono firme aunque mi voz temblaba. Él me miró, sonrió y asintió levemente, pero luego, en un giro inesperado, se levantó y comenzó a sacar bolsas de su auto. «No vamos a salir todavía», dijo mientras entraba con cajas llenas de ropa, juguetes y lo que parecía ser un colchón inflable. «Vamos a quedarnos hasta que me digas qué vas a hacer. Lucas necesita dormir, y tú, necesitas aprender algo sobre mí». Mi mente estaba en caos. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no podía permitir que esto continuara, pero al mismo tiempo, ver a Lucas dormido en el sofá, abrazando su muñeco, despertaba una extraña mezcla de ternura y culpa. Intenté buscar aliados, llamé a mi mejor amiga, pero su línea estaba ocupada, incluso pensé en irme yo misma y dejar que se quedaran, pero algo me detuvo. Carlos notó mi indecisión y sonrió con una seguridad que me irritó y me asustó a la vez. Pasaron horas. Intenté poner reglas, establecer límites, pero cada intento era recibido con resistencia velada. Carlos reorganizaba todo, Lucas derramaba jugo estratégicamente cerca de mis muebles, y yo me sentía atrapada en un juego del que no entendía las reglas. Empecé a cuestionarme si había conocido a la persona real, o solo una versión diseñada para manipular mis emociones. Cada gesto amable hacia Lucas se sentía como un señuelo que me alejaba de mi propia autoridad en mi hogar. Y entonces, cuando creía que nada podía sorprenderme más, escuché un ruido detrás de la puerta de la cocina. Me giré rápidamente y vi algo que no esperaba, una caja marcada con mi nombre que no había visto antes, cubierta de papeles y cartas. Carlos se acercó lentamente y con una expresión que mezclaba orgullo y desafío, dijo: «Hay algo que debes ver, algo que probablemente cambiará tu manera de pensar sobre todo esto». Mi corazón latía con fuerza mientras abría la caja y comenzaba a sacar los papeles. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Fotografías, cartas manuscritas, recortes de periódico,
todos apuntando a secretos que nunca imaginé que Carlos había mantenido ocultos, secretos que conectaban su pasado con mi familia de una manera que nunca habría sospechado. Lucas se acercó apoyando su cabecita en mi hombro, y Carlos simplemente me observaba, esperando a que comprendiera lo que estaba frente a mí. Mis manos temblaban, los recuerdos empezaban a mezclarse con la realidad, y en mi mente solo había una pregunta: ¿cómo podía enfrentar a alguien que parecía conocer cada rincón de mi vida, mientras yo aún no tenía claro si podía confiar en él siquiera? Fue entonces que un sonido sordo, como un golpe contra la ventana del salón, hizo que todos nos detuviéramos. Carlos frunció el ceño, Lucas gritó y yo supe de inmediato que algo más grande, mucho más peligroso, estaba a punto de irrumpir en nuestra casa, y que nada volvería a ser lo mismo. El golpe contra la ventana se repitió, esta vez más fuerte, y un escalofrío recorrió mi espalda. Carlos se movió instintivamente delante de Lucas como un muro de protección, mientras yo intentaba entender qué estaba pasando. Afuera, la luz del sol de la tarde proyectaba sombras extrañas en el jardín, pero no había nadie visible. Mi respiración se aceleraba, cada sonido en la casa parecía amplificado, el crujido de las tablas del suelo, el zumbido de la nevera, hasta el tic-tac del reloj. Tranquila, no es nada grave, dijo Carlos, pero su voz tenía un tono que no lograba convencerme. Su mirada estaba fija en la ventana, y había algo en su expresión que me decía que él sí sabía quién o que estaba afuera. Lucas, confundido y asustado, se escondió detrás de mí, y de repente, me sentí atrapada entre proteger a un niño que apenas conocía y enfrentar a un hombre que estaba empezando a revelarse más complejo de lo que había imaginado. El sonido de pasos sobre la grava del jardín nos puso todos en alerta. Carlos me tomó del brazo y me llevó hacia la sala, mientras susurraba: no mires todavía, confía en mí. Mi corazón latía con fuerza, no entendía si debía confiar en él o prepararme para algo inesperado. Lucas sollozaba suavemente y yo lo abrazaba, intentando darle seguridad, aunque por dentro sentía un miedo que nunca había experimentado. De repente la puerta principal tembló como si alguien estuviera tratando de abrirla a la fuerza. Carlos se lanzó hacia la puerta, bloqueándola con su cuerpo, y en un instante mi mente recordó todas las señales que había ignorado, la rapidez con la que él conocía cada rincón de mi casa, la forma en que Lucas parecía actuar como si supiera exactamente qué hacer en cada situación, y ahora esto. Algo oscuro, peligroso y personal estaba irrumpiendo en mi vida. El timbre sonó de manera insistente, acompañado de un golpe más fuerte contra la ventana del salón. Yo retrocedí hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar para defendernos, mientras Lucas se acurrucaba aún más a mi lado. Carlos respiró hondo y con una calma que me resultaba casi aterradora, dijo: está bien, ahora vas a ver de qué estoy hecho. En un movimiento rápido, abrió un cajón de su chaqueta y sacó algo que brillaba bajo la luz del salón. No era un arma común, parecía un dispositivo extraño, tecnológico, y en su rostro había determinación mezclada con urgencia. Lucas gritó preguntando qué estaba pasando, y Carlos solo respondió: esto nos protegerá, pero necesito que confíes en mí, aunque no entiendas nada todavía. El ruido afuera se intensificó como si alguien o algo estuviera caminando alrededor de la casa, rodeándonos. Yo podía escuchar claramente pasos que no pertenecían a ninguna persona normal, un ritmo irregular que hacía que mi corazón se acelerara aún más. Por un momento me quedé paralizada, pero entonces algo dentro de mí hizo clic. No podía quedarme atrás, no podía dejar que Carlos y Lucas enfrentaran esto solos. Tomé aire y di un paso hacia él, sosteniendo su mano. Lucas me miró, sus ojos llenos de miedo pero también de confianza, y en ese instante supe que estábamos unidos, aunque el caos nos envolviera. Carlos asintió como si hubiera esperado ese momento y me susurró: bien, esto está a punto de cambiarlo todo. Solo prepárate. Un golpe brutal contra la puerta nos hizo saltar, y la ventana detrás de nosotros se quebró parcialmente, dejando entrar un haz de luz extraño que iluminaba la sala de manera inquietante. Algo o alguien había encontrado la manera de entrar, y mi mente se llenó de una mezcla de terror y adrenalina. Sabíamos que esto no era un simple accidente ni una visita inesperada, era algo planeado, algo dirigido hacia nosotros, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Justo cuando creíamos que todo estaba perdido, un silencio absoluto invadió la casa, roto solo por la respiración agitada de Lucas y la mía. Carlos se adelantó, el dispositivo en la mano brillando con una luz fría, y con un movimiento preciso, activó algo que transformó la atmósfera, una especie de escudo invisible que vibraba en el aire y protegía cada rincón de mi hogar.
Lo que minutos antes parecía una amenaza inminente, de repente se vio contenida, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sentí una mezcla de alivio y asombro, porque nunca imaginé que alguien que llevaba apenas 2 semanas en mi vida pudiera revelar un lado tan complejo y decisivo. Lucas, aún temblando, se abrazó a Carlos y luego a mí, y en ese instante comprendí algo: aunque las circunstancias nos habían empujado al límite, nos habían forjado como un equipo inesperado. Cada miedo, cada duda que había sentido sobre abrir mi casa y mi vida a alguien nuevo, desapareció en un instante frente a la fuerza y la determinación de ellos. Los fragmentos de la ventana rota reflejaban la luz del dispositivo, creando un efecto casi mágico, y por un momento me permití respirar. Carlos me miró y por primera vez, sin palabras, entendí que lo que sentíamos el uno por el otro había pasado de lo superficial a algo más profundo, algo que se había cimentado en la adversidad y la vulnerabilidad compartida. Lucas soltó un suspiro, su rostro iluminado por una sonrisa tímida, y yo sentí una gratitud inmensa. Había llegado a mi vida un cambio inesperado, pero necesario. Cuando todo volvió a la calma, nos sentamos juntos en el sofá, rodeados del caos que habíamos sobrevivido. La casa todavía estaba desordenada, los jarrones rotos, las cajas esparcidas, pero ya nada importaba. Lo que importaba era la unión que habíamos formado, la confianza que habíamos encontrado entre los escombros del miedo y la incertidumbre. Carlos sostuvo mi mano y dijo con una suavidad que me sorprendió: sé que todo esto fue demasiado, pero ahora sabes quién soy realmente. Y fue en ese instante que entendí que cada conflicto, cada confrontación y cada momento de miedo nos había llevado a este punto, un lugar donde la confianza y la lealtad superaban cualquier duda. Lucas se acurrucó entre nosotros, y por primera vez desde aquel caótico sábado, la casa se sintió realmente nuestra, llena de vida, amor y una inesperada fortaleza. Nunca olvidaré aquel día: como un encuentro casual se convirtió en un desafío que puso a prueba nuestra paciencia, nuestras emociones y nuestro valor. Pero al final sobrevivimos y lo hicimos juntos, más fuertes, más unidos y con la certeza de que lo inesperado puede traer las sorpresas más extraordinarias de la vida. Esa tarde comprendí que a veces, abrir tu hogar y tu corazón puede ser aterrador, pero también puede cambiarlo todo para siempre.